Devocional 25 de mayo, Mateo 12, 31-32, blasfemia. Hay dos pecados contra el Espíritu Santo que pueden ser cometidos por creyentes. Uno de ellos consiste en contristar al Espíritu y el otro en apagar al Espíritu. Como creyente, debes saber que todo pecado cometido por un creyente es un pecado contra el Espíritu, porque la función del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es pecador y necesita reconocer a Jesús como su Salvador y Señor. Aunque el Padre le muestre sus maravillas, y si se cierra completamente a la influencia del Espíritu Santo, ya no podrá creer en Cristo, ni buscará su favor, pues solamente el Espíritu de Dios podrá convencerlo de esta necesidad. Podemos tener la seguridad de que los que indudablemente se arrepienten y creen el Evangelio no han cometido este pecado o algún otro de la misma clase, porque el arrepentimiento y la fe son dones especiales del Padre que no otorgaría a ningún hombre si estuviera decidido a no perdonarle. El renunciar a reconocer el poder y señorío del Padre es algo que conduce a la condenación, especialmente porque presencia en la misma gloria de Dios. El pecado radica en hacer las cosas con pleno conocimiento, que está mal, desafiando a Dios y negándose a humillarse delante de Cristo. La oposición consciente y endurecida a la verdad es una falta de respeto desafiante, así como una fuerte resistencia a la verdad, alejando a la persona de la humildad y el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no puede haber perdón. Es por eso que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu no puede ser perdonado, porque una persona que no reconoce su pecado no busca ser perdonado. Ten presente que estamos en una lucha entre nuestra vieja naturaleza y el Espíritu. Cuando pecas, en pensamiento, palabra u obra, el Espíritu Santo queda contristado. Si un alma está en angustia en relación con sus pecados, es la prueba de que Dios lo busca para perdonarle y no para imputarle el irremisible pecado de haber proferido palabras injuriosas contra el Espíritu Santo. Debemos pedirle a Dios para no endurecer nuestro corazón a tal punto que rechacemos el mensaje de verdad. Despreciemos al Espíritu Santo, llegar a ser enemigo de la verdad y se blasfema contra el Espíritu de Dios. O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. La clave para no caer en este pecado está en evaluar las obras. Si son buenas y están en armonía con el Evangelio, podemos estar seguros que Dios está detrás de toda obra. Pero si sus obras son malas, ya que están en desacuerdo con los principios bíblicos, podemos estar seguros que aunque haya manifestación sobrenatural, eso no significa que Dios está involucrado en eso. Cuando Dios convence a una persona del pecado y le presenta el Evangelio, es peligroso descuidarlo, especialmente si la dilación se vuelve crónica. Cuando la resistencia a la palabra de Dios se convierte en un hábito, después de un tiempo, una persona puede volverse tan insensible y endurecida por el pecado que su alma se vuelve indiferente. Es imposible que el buen árbol dé malos frutos. El buen árbol siempre da un buen fruto y el árbol malo siempre da un mal fruto. Cuando alguien se niega a aceptar el ministerio del Espíritu Santo, renuncia a la oportunidad final de ser salvo. Una persona debe creer en Jesús como el Hijo de Dios y debe aceptar el testimonio del Espíritu Santo y actuar según la convicción que Él trae. Blasfemar contra el Espíritu sin conocerle no trae condenación, pero luego de haber recibido la luz y habiendo sido transformado, el blasfemar no le será perdonado. El rechazo constante a las llamadas que hace el Espíritu Santo para que nos arrepintamos y cambiemos de conducta. Puede también ocurrir que no lleguemos nunca a hacer la decisión de obedecer con la voluntad de Dios. El pecado imperdonable es el endurecimiento del corazón contra Dios y la negativa reiterada a responder a su llamado. Al continuar resistiendo y rechazando al Señor, una persona construye callosidades en su alma hasta que la convicción del Espíritu de Dios ya no se registra en su corazón. Durante un periodo de tiempo se endurece. La persona escucha la palabra de Dios y no tiene ningún impacto en ella. Jesús murió por nosotros y si alguien lo rechaza, su destino está establecido. Jesús enseña una reverencia absoluta al Espíritu Santo, el cual se contrista cuando pecamos o cuando desobedecemos, por lo cual no le es permitido a nadie que haya recibido luz y revelación del Espíritu el hablar contra el Espíritu Santo. La iglesia está compuesta por varias clases de miembros. Están los que realmente son creyentes, aquellos en los cuales el Señor ha obrado un nuevo nacimiento, y esto se evidencia por frutos de sincero arrepentimiento. Los que piensan que son salvos, hicieron una profesión de fe, hablan como cristianos, cumplen con algunos deberes, no han nacido de nuevo,
Dios no niega la salvación de un pecador arrepentido que acude a Él por su perdón a través de la fe en su Hijo. Lo único que hace que el pecado sea imperdonable es un corazón duro e impenitente que rechaza al Hijo de Dios y por lo tanto claramente es imperdonable porque el Espíritu Santo no habita en aquellos que se niegan a aceptar a Jesucristo como su Salvador y lo hacen el Señor de su vida. Vivir como cristiano y estar en el seno de la iglesia como si fuera salvo, cuando en realidad no hay una obra de regeneración y no se presentan frutos de sincero arrepentimiento, es un riesgo peligroso para el alma. El pecado imperdonable de hoy es el estado de continua incredulidad. Resistir esa convicción y permanecer sin arrepentirse voluntariamente es blasfemar al Espíritu, es pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. El negarse a la conversión, pues si te niegas a reconocer al Señor como tu Salvador, no te arrepientes de tus pecados y no tratas de ajustar tu vida al Evangelio, no puedes obtener el perdón. El corazón ha de guardarse de sentimientos egoístas, de pensamientos insanos, de actitudes soberbias. ¿Cómo dañan? Lastiman la propia intimidad. El poder no reconoce límites, ni la salud personal, ni la integridad familiar, ni el culto espiritual, ni la justicia, la equidad o la paz. Perturbada la visión, confunde los senderos, endurece el corazón. Creer que es salvo cuando en realidad no lo es. Su corazón gradualmente se va cerrando a la voz del Espíritu que le llama al arrepentimiento mediante la predicación del Evangelio y piensa que esto no es para él, sino para los que están fuera de la membresía de la iglesia. Con el tiempo, terminará rechazando las obras que el Espíritu hace para mostrarle su necesidad de Jesús y su falta de arrepentimiento, alejándose y encerrándose en sí mismo. Jesús es realidad de salud, su poder y su amor, su vocación y ministerio se realizan en obras, en acciones, en palabras salutíferas. Jesús sana las profundas carencias de un alma oprimida, los ojos que no miran, el mutismo del que sufre. No poder mirar y no expresarse reducen al hombre la soledad de su propio desvío. Hay que decidirse a vivir en la dimensión del reino. Es liberación y salud. La presencia del reino en Jesús es fuerza que libera de las opresiones que deforman el vivir. La dimensión del reino es la renovación del hombre que crece y se conforma a la estatura del varón perfecto. Vivir en la dimensión del espíritu es hacerlo con la perspectiva del reino. La historia de la salvación se consuma en la inminencia del reino de Dios. Hay que discernir su presencia en medio de la historia. Ante esto evalúa hoy blasfemia. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, Padre amado. Pero también, Señor, nos dices, Padre misericordioso, claramente lo que está sucediendo, Señor, en estos tiempos. Papito Dios, por eso hoy ponemos, Padre misericordioso, esos corazones duros, Padre bondadoso. Esas lenguas, Señor Padre misericordioso, que aunque hablan de ti, Padre Santo, no viven tu palabra, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy te ponemos a todos aquellos, Padre misericordioso, que creen, Señor Padre Santo, andar salvos, Padre misericordioso, pero no andan de la mano bendita tuya, Señor, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo, a la luz de tu palabra, Padre misericordioso. Padre bueno, hoy todos y cada uno necesitamos de ti, Padre amado, de tu presencia, Padre misericordioso, del amor de tu Hijo, Padre Santo, y del trabajo vigoroso del Espíritu Santo, Padre misericordioso, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor, no solo nos exhortas, sino nos enseñas con amor, Padre misericordioso, pero hoy te pido que todos y cada uno, Padre misericordioso, nos evaluemos, Señor, en nuestro caminar, en ese testimonio vivo y santo, Señor, que debemos dar diariamente, Padre misericordioso, en medio de todos y aquellos de los que nos rodean. Gracias, Padre misericordioso, por todo lo que has hecho en nosotros, con nosotros y por nosotros, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy blasfemia. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar la blasfemia. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @Bernal_Pastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.